Muy bien. Salmo 32, por favor. Salmo 32. El día de hoy quiero predicar el tema, el canto de los perdonados. El canto de los perdonados, y ya se van a dar cuenta por qué le he titulado así a este mensaje basado en el Salmo 32. Dice el Salmo 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este es un elemento que yo quiero resaltar el día de hoy. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo contrario está en la primera parte del texto. El que encubre sus pecados no prosperará. A diferencia de que cuando nosotros pecamos, y quiero mencionar esto teniendo en mente la serie que acabamos de concluir, hablamos de Sansón, ¿verdad? Hablamos de cómo una vida puede ser destruida cuando se pasan por alto los principios de la palabra, como Sansón. Sansón, un joven que tenía todo un futuro por delante, que Dios mismo lo diseñó. Pero Sansón murió prematuramente por haber pasado por alto los principios de la palabra. Luego hablamos de un matrimonio de Isaac y Rebeca, de ese matrimonio, ¿verdad?, que comenzó bien, pero que por haber pasado por alto las instrucciones de la palabra, hizo destrozos con su casa. Luego hablamos de la vida de Esaú, de la vida de Esaú. Y Esaú, ¿verdad?, por haber llenado su corazón de amargura y de rencor y terminó tomando decisiones equivocadas, terminó echando a perder su propia vida. Hace 8 días hablamos acerca de David. Y no fue un mensaje enfocado solamente a los hombres, fue un mensaje enfocado al creyente. David, ¿verdad?, representa a ese creyente que toma decisiones equivocadas en cualquier etapa de su vida. Pero luego David nos enseña que a pesar de los errores, en Dios siempre hay perdón y restauración. Y es aquí entonces donde Romanos 6 tiene sentido, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que, hermanos, de ninguna manera el mensaje de hoy es una licencia entonces para salir de este lugar y decir, pues hagamos, ¿verdad?, abiertamente. De todos modos, Dios es misericordioso, Dios es maravilloso, así que démosle rienda suelta a nuestra vida. No, yo espero que el mensaje de hoy sea como una advertencia severa para nuestras vidas. Entonces, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Miqueas 7:18 y 19 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué Dios como tú? La culpa es una sensación espantosa. Quienes hemos pasado por esto, quienes hemos experimentado la culpa, sabemos que es una sensación terrible. Hace que la mente reproduzca una y otra vez lo que hicimos, de tal manera que el corazón se llena de autorreproches, ¿no es cierto? Y vivimos acusados por nuestra conciencia, y vivimos acusados por lo que hicimos, y una y otra regresa a nuestra mente. La culpa es terrible, y David nos va a enseñar lo terrible que fue la culpa en su propia vida. Déjeme ponerle el panorama completo. David toma a Betsabé, adultera con Betsabé. En ese periodo él manda a matar a su esposo Urías Eteo.
Y luego de haber tomado a Betsabé, de haber adulterado con ella, ¿verdad?, manda a matar a su esposo. Y luego Betsabé toma 7 días, por lo menos 7 días de duelo, como era la costumbre en ese tiempo. Después de que pasa el periodo de duelo, entonces David la toma como su esposa. En ese tiempo, ella concibe un hijo. Y entonces por lo menos pasan 9 meses. Durante ese tiempo de 9 meses, por lo menos, David, ¿sabe qué hizo? Dijo, aquí no pasó nada, aquí todos estamos felices y bienvenida Betsabé, mi nueva esposa. Ella es viuda y yo soy el rey. ¿Quién me lo va a impedir? La toma. Nace el hijo. Y entonces por lo menos han pasado por lo menos 9 meses. La mayoría de los comentaristas que revisé durante estos días dice que probablemente había pasado 1 año, desde el adulterio de David con Betsabé hasta el momento en que llega el profeta Natán. Y nosotros lo leemos de corrido, ¿verdad? Nosotros leemos que aquí adulteró, ¿verdad? Y luego termina el capítulo 11 y dice de segundo de Samuel, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Y luego el capítulo 12 viene el profeta Natán y lo amonesta. Entonces nosotros pensamos que aquí adulteró y al siguiente día le cayó, ¿verdad?, la sentencia. Pero no, hermanos, dicen los comentaristas, por lo menos pasó 1 año, porque ya había nacido el hijo. Y cuando ese hijo ya había nacido, entonces llega el profeta Natán y le cuenta aquella parábola de un hombre pobre, un hombre rico también, y le cuenta una parábola, ¿verdad? Y le dice, ¿qué crees? Un hombre tenía un par de ovejitas. Alguien vino a visitarlo, pero no quiso tomar ninguna, sino fue y le quitó al hombre que solo tenía una ovejita, ¿verdad?, para atender a su invitado. Y dice la Biblia que David se indignó y dijo que ese hombre debía pagar 4 tantos. Y cuando él solito se puso la soga al cuello, David nada más le empujó el banquito, Natán le empujó el banquito y le dijo, tú eres ese hombre. Wow. Yo pienso que David, si no era güero como yo, ese día quedó blanquito, ¿verdad? Cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y le dijo, y vas a pagar con 4 tantos lo que tú hiciste. Y definitivamente, ¿verdad?, perdió 4 hijos. Dijo, y el primero es ese bebé que te ha nacido, ese bebé va a morir. Dios te ha perdonado. Pero con esto tú hiciste blasfemar a los enemigos de Dios. Esto es lo más grave. Esto te va a costar 4 tantos. ¿Qué hizo David durante ese tiempo? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, por lo menos 1 año él dijo, no pasa nada. Pero hoy vamos a ver qué pasó todo. Formas equivocadas de manejar la culpa. Número 1, negar que verdaderamente eres culpable. Negar que lo que haces es incorrecto. Decir, yo no estoy mal, los demás son los que lo ven mal. Hay gente que trabaja así su culpa. O sea, ya se equivocó, ya la regó, pero dice, no, yo estoy bien. Son ellos los que dicen que yo estoy mal, pero yo estoy bien, aunque por dentro sabe que se ha equivocado. Número 2, intentar ser mejor persona. ¿Qué quiero decir con esto? Los cambios de hábitos pronto suelen ser pisoteados nuevamente por la conciencia. Cuando alguien se equivoca, alguien peca, dice, bueno, ya voy a empezar a leer la Biblia, ya voy a empezar a ir a la iglesia. Pero ¿sabe que eso se puede hacer como mero hábito? Empezar a leer la Biblia y comenzar a la iglesia puede ser un mero hábito, no pasa nada. Por eso digo que los cambios de hábito pronto suelen ser pisoteados nuevamente por la conciencia, porque ya empecé a ir a la iglesia, ya estoy estudiando la Biblia, pero no pasa nada. Claro, porque no has hecho lo más importante, la conciencia empieza a martillar. Número 3, compararse con los demás. Bueno, sí me equivoqué, ¿verdad?
pero al menos lo reconozco, no como los demás. Así se trabaja la culpa en algunos. O tal vez decimos, bueno, tal vez tengas razón, ¿verdad? Sí me equivoqué, pero lo que hice no es tan grave como el otro. Y entonces nosotros pensamos que al actuar así, ¿verdad?, estamos trabajando nuestra culpabilidad. Número 4, obsesionarse con la culpa propia. O sea, no soy digno de acercarme a Dios nuevamente. Soy tan malo, ¿verdad?, tan perverso. Lo que hice es tan malo delante de Dios que ya no voy a ir a la iglesia. Y entonces un domingo se convierte en 2 domingos, 3 domingos, 6 meses, 1 año, porque me siento tan indigno que ya no voy a ir a la iglesia. Son maneras equivocadas de trabajar con la culpa. Y David nos va a enseñar cuáles fueron las consecuencias. Vamos a leer todos juntos los versos 3 y 4 del Salmo 32. Dice así, Salmo 32, 3 y 4. Mientras callé en mi gemir todo el día, ¿cuáles fueron las consecuencias de haber ocultado según él su pecado? Y digo de haber ocultado según él, porque yo me imagino que cuando Joab, el general de su ejército, lo entraba a ver, la sola mirada de su general del ejército acusaba a David. Sí, es verdad que Urías murió, pero murió gracias a tus instrucciones. Sí es verdad que ahora tienes a Betsabé, pero si no hubieras matado a su esposo no la tendrías. Yo no sé, hermanos, si en algún momento David evitó a Joab, el general de su ejército. Pero miren las consecuencias de haber callado. Consecuencias físicas. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Wow. Hace un tiempo, bueno, ya unos años, después de muchos meses, volví a ver a un hombre que cometió adulterio, abandonó a su esposa. Y cuando yo lo volví a ver, ¿saben cómo lo vi? Seco y demacrado. ¿Saben cuál fue mi pregunta? Caramba, si ya estás con la mujer que querías, abandonaste a tu esposa, a tu hijo, y ahora ya estás con la mujer que querías, ¿por qué no te veo feliz, pleno y satisfecho y gozoso? Porque eso es lo que yo esperaría, hermanos, de alguien que comete adulterio. Eso es lo que yo esperaría, ¿verdad? Ya abandonó a su esposa, se fue con la otra. Bueno, pues ahora sé feliz, pleno. No, hombre, cuando yo lo volví a ver, hermanos, de verdad yo quería sentarme con él y llorar con él, porque era el hombre más miserable que yo había visto en mi vida. Seco. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Consecuencias emocionales. En mi gemir todo el día. ¿Se acuerdan de David? Que fue nombrado el dulce cantor de Israel. Bueno, el dulce cantor de Israel se apagó. Yo pienso que agarró su arpa y la fue a guardar a la bodega. Y por 1 año su arpa estuvo en la bodega. Tal vez lo veían sonreír, porque era el gran rey de Israel. Pero no, esto es lo que él dijo: en mi gemir todo el día se secó el hombre. Lo veían sonreír, pero por dentro estaba llorando. Consecuencias espirituales, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, él sabía que el no poder dormir era una consecuencia espiritual. Dios, por eso hace 8 días yo les dije que incluso las noches sin dormir son un llamamiento de Dios para venir a él. Y esto es lo que David experimentó. Sus noches sin dormir, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. No era que estaba preocupado porque
habían perdido una guerra. No era que estaba preocupado porque el dólar, el oro se estaba devaluando. No era que estaba preocupado porque alguien, ¿verdad?, estaba ahí violentando su reinado. Él sabía que la razón de no poder dormir se trataba a la misericordia de Dios. El Espíritu de Dios estaba tocando sobre su vida. Anímicamente se volvió mi verdor en sequedades de verano. De esos que le dicen, ¿qué tienes? Nada, no tengo nada. Pero usted lo ve y tiene todo, ¿verdad? Dice la Nueva Traducción Viviente, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Se secó. Pero mire otras consecuencias, versos 6 y 7, Salmo 32, 6 y 7, dice, la segunda parte del verso 6 dice, ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Angustia y desesperación. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Verso 10, muchos dolores habrá para el impío. Así que él dijo, si no le cuento a nadie, si nadie se entera de lo que acabo de hacer, voy a estar bien. David dice, no, si pecaste, no lo escondas, porque es peor. Es como cuando los papás nos decían, si corres te va peor, ¿verdad? A mí así me decía mi mamá, si corres te va peor, ya mejor me quedaba ahí parado, ¿verdad? Esperándole, llegaba y me daba, porque si corría yo sabía que me iba peor. Y ese peor era que después del campo llegaba mi papá y claro, ahí me iba peor. Entonces mejor me quedo aquí. David está diciendo, ¿sabes qué? Si pecaste, no lo quieras esconder. Él pudiera decirnos, mira, ese fue el año más terrible de mi vida. Fue el año más oscuro de mi vida. Fueron las desveladas más terribles de mi vida. Eso es lo que nos diría David. Si te equivocaste, no lo sepultes. Esto es lo que tienes que hacer. Segunda parte del mensaje. Forma bíblica de manejar la culpa. Lo leemos todos juntos, está en la pantalla. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, esta es la enseñanza que quisiera que se quedara en nuestro corazón. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Miren, hermanos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, no le estamos contando algo a Dios que Él no sepa. Es como cuando los que somos padres, ¿verdad? Y sabemos que algo hizo nuestro hijo. Y nosotros sabemos que algo hizo. Y nosotros le decimos a los hijos, cuéntame, ¿qué pasó? Y nosotros ya sabemos qué pasó, ¿verdad? Pero no sé por qué nos gusta a los padres decirle eso a los hijos, Jack. Cuéntame, ¿qué pasó? Ya tú lo sabes, ¿verdad? ¿Sabe que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, no le estamos diciendo algo a Dios que lo sorprenda? Además, Él puede ver lo que yo ni siquiera puedo ver de mi corazón. ¿Cómo manejar la culpa a la luz de la palabra? Número 1, confiesa tus pecados con libertad ante Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, la invitación no es, mira, si pecas, si te equivocas, corre. La invitación es, si te equivocas, ven a sus pies, porque a sus pies hay gracia y hay perdón. Número 2, acepta el perdón de Dios. Esto es un asunto con el que los creyentes luchamos. Nos equivocamos, le pedimos perdón a Dios y cuando nos levantamos sentimos que no hemos sido perdonados, ¿no es cierto? Y nos acusamos otra vez y volvemos a decirle, Señor, perdóname otra vez. Pero Dios cuando nos perdona una vez y listo, ya se acabó. Él no es como nosotros. Bueno, sí te perdono, pero ya no lo vuelvas a hacer. Te perdono, pero, y te perdono, pero no, ese no es Dios. Acepta el perdón de Dios. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Número 3. Fortalécete en la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, toma tu fuerza en el Señor, en su palabra. Número 4, apártate de tu pecado. Por eso dije, hermanos, este mensaje no es una licencia para salir y pecar. Este es un mensaje para tomar decisiones. Apártate de tu pecado. Dice Efesios 4, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea, los creyentes ya no somos como antes. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, ya te equivocaste, deja tu pecado, ya cambia de actitud. Haz cambios a la luz de la palabra. Número 5, no dejes de congregarte. ¿Sabe que cuando nos equivocamos y pecamos, somos tentados a decir, no, ya no voy a ir a la iglesia? ¿Qué me puede enseñar ese hermano, verdad? Si es igual que yo. Bueno, déjame decirte algo. Ese hermano que es igual que tú, es el que Dios ha puesto a tu lado para edificar tu vida, para ayudarte a crecer. Ese hermano que quizás desde tu punto de vista lo ves como inmaduro, ¿y qué puede hacer? ¿Qué me puede enseñar? Es el hermano que Dios ha puesto a tu lado para ayudarte a crecer. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así que, hermano, número 1, necesitas del cuerpo y el resto del cuerpo también te necesita. ¿Sabe que nos necesitamos? Ese hermano que quizá tú lo juzgas como inmaduro, es el hermano que Dios ha puesto a tu lado para ayudarte a madurar. Ese hermano que tú consideras que no tiene la autoridad para decirte algo, es el hermano que Dios ha puesto para ayudarte a crecer y para bendecir tu vida. Número 2, el evangelio se experimenta en comunidad. No hay llaneros solitarios en el evangelio, hermanos. No hay como, bueno, yo no voy a la iglesia porque ahí todos son iguales. No existe eso en la Biblia. Número 3, la iglesia es el recurso que Dios ha provisto para cuidarnos los unos a los otros.
Miren, hermanos, si ustedes pudieran verse así como yo los estoy viendo, yo estoy seguro que podrían dar las gracias por el hermano que está a tu lado, que está detrás y que está enfrente de ti. Ahora yo te pregunto, ¿ha habido un momento en el que tú le has dado gracias a Dios por el hermano que está frente a ti? ¿Le has dado gracias a Dios por el hermano que está a tu lado, que no es el mismo cada domingo? Número 4, Dios usa a nuestros hermanos para fortalecer nuestra fe en tiempos de crisis. ¿Cuáles fueron los resultados de haber confesado sus pecados? Ahora quiero decir esto, hermanos. No se trata entonces de andar publicando mis pecados a medio mundo porque ando confesando mis pecados. No. Esto es lo que dice. ¿Lo leemos todos juntos? Dice, bienaventurado aquel ¿Sabe a quién debemos confesar nuestros pecados? Al que ofendemos, a Dios. Punto. A Él debemos acercarnos. Por eso dice el verso 7, mire que dice versos 6 y 7. Por esto orará a ti todo santo. Mire esto me encanta. Por esto orará a ti todo santo. David, hablando de santidad. El hombre que adulteró y el hombre que asesinó. David hablando de santidad. Es que ese es el punto. Cuando tú vienes y confiesas, Él es fiel y justo. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ahora, quien está escribiendo era un levita, ¿verdad? Era un hombre que sabía de alabanza. Este no era un hombre que medio cantaba, no. Cuando él dice, con cánticos de liberación me rodearás, él sabe lo que está diciendo. Mire lo que dice versos 10 y 11. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Segunda cosa que me llama la atención, David hablando de rectitud de corazón. Sí, porque la rectitud de corazón es aquella que dice, pequé contra el Señor. El recto de corazón es el que reconoce que su error es una ofensa directa contra Dios. Eso es rectitud de corazón. Por eso es que él puede decir, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos, cantemos al Señor. Claro, hermanos, yo pienso que cuando él volvió a agarrar su arpa y volvió a cantar acerca de la grandeza de Dios, el siervo que fue por Betsabé ha de haber dicho, Yo pienso que cuando él volvió a agarrar su arpa y cantó hermosos cánticos que él componía, Joab lo ha de haber visto y ha de haber dicho, Pero había una mirada sobre la cual David descansaba y es esta: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, no más, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Por eso el título del mensaje fue el canto de los perdonados, porque qué gozo es saber que la única mirada que me puede condenar me ha otorgado perdón. La única mano que pudo haber tomado la piedra para apedrearme fue clavada en la cruz. Y la única boca que pudo abrirse para condenarme me trajo al redil. ¿Por qué cree que David dijo bienaventurado, qué dichoso, qué feliz el hombre que no es acusado por Dios? Me puede acusar A, me puede acusar B, y me puede acusar mi conciencia, y me puede acusar Satanás, pero David dice, qué hermoso es saber
Qué gozo es saber que delante de Dios yo estoy libre. ¿Sabe cuáles fueron los resultados en la vida de David? Dicha, libertad, verdad, perdón, aceptación, auxilio, seguridad, gozo y paz. Dijo, qué tremendo, qué dicha, que desde ahí arriba nadie me acusa. Queridos hermanos, todos nos equivocamos, todos pecamos. Pero todos tenemos la bendición de venir a los pies de Cristo y ser perdonados. Eso es una verdad, hermanos. Esa es una verdad que debemos llevarnos hoy a casa. Todos somos pecadores, todos fallamos. En mayor o en menor grado nos equivocamos. Pero qué dicha es saber que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que hoy que vamos los miembros de la iglesia a participar de la mesa del Señor, es un buen recordatorio para participar de este momento con gratitud y no acusados. Porque muchos creyentes cuando llegamos a este momento dicen, no, yo soy tan indigno que no me voy a parar. No, este es el momento para venir con gozo y gratitud y en arrepentimiento y decirle, Señor, perdóname. Pero qué gozo saber que de tu mesa no soy desechado. Soy bienvenido a tu mesa. Porque no somos dignos, hermanos. Mire, si se tratara de dignidad para participar de la mesa del Señor, yo soy el primero en salir de este lugar. Los diáconos son los primeros en abandonar este lugar. Y luego yo estoy seguro que usted se levantaría y nos seguiría. Porque si se trata de dignidad, ninguno de nosotros es digno de participar, ninguno. Pero qué gozo saber que su sangre nos dignificó.